Em, Bien, quizás vamos a comenzar la reunión, son las 6:10 de la tarde. No nos vamos a entretener mucho. Quiero decirles que, bueno, disculparme porque el día martes pues no tuvimos la reunión. Em, a los que ya les pusieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, a lo mejor no les han dado efectos secundarios tan pesados o tan sensibles como a otros. Sé que la reacción quizás es diferente en cada persona, pero en mi caso sí he estado un poco mal de salud por eso. Eh, Tengo unos compañeros que los han incapacitado por la misma situación, incapacidad de 3 días, por las reacciones que la, que la vacuna les ha dado, pero es un mal necesario, entonces no podíamos decir que no y hubo que hacerlo. Entonces, vamos a trabajar 1 hora exactamente de tiempo y el día de mañana pues vamos a tener nuestra clase a la misma hora, a las 10 de la mañana. Bien. Con respecto a los avisos que les dejé en el chat, quiero que les dejé en el chat el día martes. Quiero reafirmar, en este caso, se puso mal la seña, dice, sí, creo que como que a todos nos da una reacción diferente, a algunos les da temperatura, dolor de cuerpo, a otros les molesta directamente el estómago. Eh, He oído de personas que se quejan de que las articulaciones son las que duelen. A alguien por ahí le dio una reacción como que era chikungunya, entonces reacciona de diferente forma el cuerpo. Con respecto a los avisos, habíamos quedado que la clase se iba a retomar este día. El examen que estaba programado para el día de mañana, porque alguien lo escribió en el chat y quiero confirmar eso, tienen evaluación mañana en otra asignatura. Sí, Sí, licenciada. Sí, Tenemos vaya, vaya. Entonces, en consideración a eso, vamos a pasar entonces el examen para el próximo sábado. Solo habría que verificar el plan de evaluación que tenemos porque hay la cuarta actividad me parece que quedaría bastante próximo, entonces tendríamos que mover esa actividad, pero vamos a hacer ese movimiento el día del examen. Y tomando en cuenta las sugerencias por la cuestión decían la cantidad de contenidos que se iban a evaluar, pues entonces solamente se van a tomar los que se hayan visto como clases, incluyendo lo que vamos a ver el día de hoy y lo de mañana. Esos serían los mensajes que quedaron en el chat el día martes. Para la clase de este día vamos a continuar hablando sobre las cuentas y documentos por cobrar que tienen que ver o que tienen relación directa con el manejo administrativo financiero de los centros escolares. Para este manejo, ustedes saben, y los que han estado o los que están de directores o que conocen de estos, han tenido experiencia en cargos administrativos, saben que el Ministerio de Educación tiene documentos que regulan los pasos que se deben seguir para cada proceso, para cada procedimiento. Sin embargo, en la experiencia o a través de los años de experiencia, algunas personas pues han aprendido a manejar las instituciones combinando, haciendo una combinación de los lineamientos que el Ministerio de Educación les da con algunas estrategias que para ellos, a ellos les ha funcionado para el manejo eficiente
centros escolares. Entonces, de repente la normativa o el lineamiento puede decir una cosa, pero a partir de la pericia, a partir de la experiencia, usted como director puede decir, yo lo hago de otra forma y me ha funcionado. Entonces, vemos ya en la realidad que si bien es cierto, hay un lineamiento, hay una normativa, esta muchas veces se combina con el punto de vista personal del manejo de las instituciones. Si a usted como director le funciona, pues no hay ningún problema. Sí, está bien, señor. De hecho, quiero decirles que si hay fallas en la conexión es por la cuestión del clima, cómo está. Ya vamos a ver cómo vamos a terminar estos 2 meses que faltan, porque pues se comienza el invierno y este invierno parece ser que va a ser bastante copioso. La clase pasada hablábamos de algunos elementos, algunos libros que son sumamente importantes para llevar este registro, para llevar el control. Vimos el libro de ingresos, señalamos el libro de bancos y para ese día, quiero que veamos esas herramientas de contabilidad que muchos de ustedes las conocen, las manejan, que en este caso son los inventarios, que ya los vimos, hubo un grupo que presentó los inventarios, pero los inventarios los vamos a ver más detenidamente en la siguiente unidad. Hablábamos del libro de bancos, del libro de ingresos y de egresos, y también dentro de las herramientas de contabilidad en los centros escolares tenemos el documento que se llama conciliación bancaria, que tiene relación directa con el libro de bancos y con el libro de ingresos y de egresos, el formulario de liquidación que se utiliza para la rendición de cuentas y los comprobantes de gastos, que en este caso son los respaldos, o más bien son las evidencias con las que usted como administrador del centro escolar cuenta para poder cuadrar las cifras que van dentro de los libros, tanto de ingresos, como de egresos, como de bancos, como de caja chica, etcétera. Entonces, vamos a ver algunos de estos, que obviamente ya comenzamos a verlos en la clase pasada, y que, como les repito, algunos tocaron en sus exposiciones. En el caso, repito, de los inventarios y de la rendición de cuentas, que esto lo vamos a ver un poco, no nos vamos a detener mucho en esto porque ya se tocó. A manera de introducción, en el sector público, el origen del control interno se dio con la creación de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Este es un organismo estatal establecido en la Constitución salvadoreña para velar por la transparencia de la gestión pública. Pues funciona obviamente para empresas públicas, pero también para empresas privadas. Aunque la empresa privada tiene autonomía, la Corte de Cuentas pues tiene facultades para hacer auditorías en el caso pues de detectarse evasión de impuestos. Entonces, tiene jurisdicción, por así decirlo. Ahora, con las instituciones que son públicas, pues ahí sí directamente la Corte de Cuentas tiene paso libre y tienen jurisdicción, ahí sí, jurisdicción de hacer auditorías y verificar que en realidad los fondos públicos se estén utilizando para el objetivo, para el propósito que se supone que se deberían de utilizar. En el caso de los centros escolares, pues por ser instituciones públicas y que dependen obviamente de los fondos públicos, es menester de la Corte de Cuentas supervisar constantemente la forma como se utilizan estos fondos.
Dentro de los centros escolares, ustedes saben que se cuenta con un bono, bueno, con diferentes bonos. Para el caso, hay una parte de los fondos que se utilizan para el funcionamiento de cada centro escolar, que este lo da al 100% el Ministerio de Educación, pero hay algo otros fondos que se necesitan siempre para funcionamiento, porque los centros escolares tienen necesidades, que estos pues se adquieren o se obtienen de colaboraciones de la comunidad educativa. Entonces, independientemente de cómo se obtengan, o a partir de donaciones, independientemente de cómo se obtengan, es obligación de los administradores de los centros escolares, en este caso es el CDE, pues registrar todos esos ingresos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los apoyos voluntarios, con las cuotas de escolaridad, con lo que da mensualmente las tiendas escolares. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Sí, licenciada. Bueno, entonces, sí, entonces les decía que aparte de esos fondos que ya están destinados y que vienen directamente del Ministerio de Educación, pues los centros escolares reciben otros ingresos. Estos otros ingresos pues tienen que estar registrados y deben llevar un control, y el mismo ministerio le da a usted los formatos de cómo se debe registrar cada uno de estos ingresos que son prácticamente extras. Ustedes saben que la realidad de nuestros centros educativos pues es una realidad bastante complicada, porque hablamos de que la mayor cantidad de centros escolares pues no tienen el apoyo suficiente del Ministerio de Educación y por lo tanto necesitan de estos otros ingresos para poder sobrevivir. Ahora, es responsabilidad del administrador, repito, llevar o contabilizar esos otros ingresos. Esto está regido bajo una normativa. Aquí dice de que debe ser en cumplimiento del artículo 77 de la Ley General de Educación, y se debe registrar o se deben llevar estos registros en base a las normas técnicas de control interno. Y en este caso lo que dice es que las operaciones que realicen las entidades públicas, cualquiera que sea su naturaleza, deben contar con la documentación necesaria que la soporte y demuestre, ya que con esta se justifica e identifica la naturaleza, finalidad y resultado de la operación. Asimismo, contiene datos y elementos suficientes que facilitan su análisis. Entre más ordenada esté la información, pues obviamente mejor o más fácil va a ser de interpretar las cifras que se van colocando en cada uno de los registros. La documentación debe estar debidamente custodiada y contar con procedimientos para su actualización oportuna. Ahora, entendamos la palabra custodiada de manera tal que tiene que estar cuidada, no que tiene que estar escondida. Quiero comentarles que como asesor de tesis, de repente, sobre todo en administración escolar, de repente esta área se presta para, obviamente, para hacer estudios que tienen relación directa con el trabajo del director. Y muchos de los estudios que se han hecho dentro de la administración escolar quedan como con ese vacío, el vacío del hecho de que se llega a una institución, se trata de obtener cierta información que no es para fiscalizar, obviamente, sino que es para tomarla como muestra, y en algunos casos las respuestas son que no tienen los libros a la mano, no está la persona encargada,
o no tienen permiso de mostrarlos. Entonces, si bien es cierto, esta documentación debe estar custodiada, cuidada, documentada y organizada, pues no quiere decir que va a estar en día. Y la otra cuestión es que muchas veces esta documentación se prepara en el momento en el que se va a hacer una rendición de cuentas o se prepara en el momento que va a llegar una auditoría. Y lo que el proceso debería de ser, en teoría obviamente y en la práctica, es que se dé un corte de cada una de las acciones que sucedieron en los registros, tanto de banco como de ingresos, como de otros ingresos, de la caja chica, etcétera, y se debe ordenar de forma oportuna. Esto, pues obviamente, los que están en la parte administrativa lo saben y los que no están en la parte administrativa deben saberlo. Este es un trabajo permanente, el trabajo de registro, de ordenar, de organizar cada una de las cuentas y de las actividades diarias que suceden dentro de la institución es obligación del director, del tesorero, irlas registrando. En la presentación pasada hablábamos del libro bueno, les mencioné el libro de banco y les mencioné también el libro de ingresos y de egresos. En el caso del libro de banco lo estamos tocando en este momento o lo estamos mencionando en este momento porque vamos a ver un elemento que se desprende del libro de banco que se llama conciliación bancaria. Entonces, el libro de banco, según el documento 4, del archivo que les mandé la vez pasada, tiene el formato siguiente, o es el que propone el Ministerio de Educación como formato para el manejo de este libro. Aquí se coloca el número de cuenta, el banco al que está asignado, el año fiscal en el que se están haciendo cada uno de los movimientos. Se coloca la fecha en que fue emitido el cheque, el número de cheque, para qué se utilizó. Se desprende también el dato de ingreso y de gasto y luego el saldo que queda en cada una de las cuentas. Esto se debe hacer cada vez que hay un movimiento y luego se debe cuadrar en el mes. Esto es lo que sugiere el Ministerio de Educación, hacer un corte mes a mes. Hay un modelo de cheque. Este modelo de cheque lo encuentra usted en el anexo 17 del documento 4 del paso a paso y este es pues obviamente el que sugiere el Ministerio de Educación que debe de ser el que se debe manejar en la chequera. El desprendible es el que queda como evidente, es el que se da al portador en este caso, y hay un taco que queda de evidencia que es con el que luego se hace un comparativo entre el movimiento que hubo en el banco y el movimiento que hubo en el libro de banco de la institución. Por eso es importante mantener pues esto pegado a la chequera y obviamente registrarlo, llevar registrado con fecha, con montos, el concepto debe de ser lo más claro posible y tener claridad de los saldos. Vamos a ver en la conciliación bancaria que de repente el banco, ellos como empresas financieras nunca pierden y de repente le cobran o le ponen montos que usted no ha registrado en su libro de banco. Entonces, por eso es importante tener estos comprobantes. Y finalmente hay un modelo de sello que se sugiere pues para sellar en este caso los documentos, los pagarés que usted va a entregar en su institución. ¿Por qué es necesaria la conciliación bancaria? Repito, la conciliación bancaria surge de esa comparación
entre los saldos que hay en el libro de bancos y los saldos que se presentan o que se pueden presentar en el banco. En el libro de banco se deben anotar el número de la cuenta al que corresponde el libro, el nombre del banco, el año, que son las generalidades, y obviamente cada vez que el tesorero emita un cheque, este debe tener el cuidado, obviamente, de registrar los movimientos efectuados. Esto, pues obviamente, implica que él se va a comprometer a llevar el control de los gastos y de los saldos y luego dentro del libro de bancos, si ustedes se recuerdan, se incluyen algunos cheques que son emitidos a favor de Caja Chica. Entonces, esto también se debe registrar dentro del libro de bancos para cuando se haga este movimiento de conciliación bancaria, no tengamos duda de dónde es que están registrados o a dónde fue que se hizo cada uno de los movimientos. Se sugiere que mensualmente se establezca un saldo dentro del libro de banco y que ese saldo se compare con el que aparece o con el que debería de aparecer en el estado de cuenta de la chequera. Y al final del mes se tiene que hacer un resumen de todos esos egresos que tuvo dicho libro. Cuando hablamos de conciliación bancaria, el Ministerio de Educación dice lo siguiente, esto es textual del Ministerio de Educación. Se solicita oportunamente cada mes al banco los estados de las cuentas bancarias. Esto en el entendido que usted como administrador de dicho libro, del libro de banco, tiene al día cada uno de los movimientos que sucedieron, de los movimientos financieros que sucedieron en ese periodo. Entonces, cuando se trate de la cuenta de transferencia, se debe verificar, en este caso, contra el libro de banco y la chequera, para revisar los cheques emitidos y concilia ambos saldos, o sea, los compara. Suma los saldos del libro de ingreso y gastos de las diferentes transferencias, cantidad que debe coincidir con el saldo del libro. Cuando se trate de la cuenta de otros ingresos, debe verificar contra el libro de ingresos y gastos de esta fuente y la chequera, y aquí se concilian en este caso los saldos. Si no aparece obviamente en el libro de banco, tiene que aparecer en el de ingresos y gastos. Por eso es necesario registrar cada una de las operaciones que suceden en ambos. En el caso de la conciliación bancaria, este es un reporte financiero que sirve para hacer coincidir o conciliar el saldo en el libro de banco con el saldo de la cuenta bancaria al cierre de un periodo mensual. Esto es como una definición general de lo que es una conciliación bancaria. El Ministerio de Educación tiene pues su definición de conciliación bancaria y dice que la conciliación bancaria es parte fundamental del control interno. Su propósito es comparar los movimientos registrados por el banco y los registros contables efectuados en la institución, con el fin de conciliar los saldos y revelar cualquier error o transacción no registrada por el banco o la institución. Esto se encuentra en este detalle que les escribo aquí. Esta sería la fuente de donde obtuve esta definición. Ahora, ¿qué sucede cuando en una institución no se hace este procedimiento? Vamos a hacer un corte aquí. Para los compañeros que son directores, ¿qué sucede cuando usted no hace una conciliación bancaria? O más bien la pregunta es, ¿ustedes hacen la conciliación bancaria una vez al mes? Licenciada, Hola, dígame. pues se corre el riesgo de que se pueda emitir un cheque por una cantidad y a lo mejor
ya esa cuenta no está con ese fondo, entonces se corre el riesgo de que reboten el cheque y cobren por eso. Y ahí es la importancia de llevar la conciliación bancaria para ver los cheques cobrados, emitidos y cobrados, y los cheques emitidos y no cobrados. ¿Usted hace esto mensualmente, señor? Sí, licenciada. Sí. De ambas cuentas. De ambas cuentas. ¿Ustedes manejan dos cuentas en dos bancos diferentes? No, es el mismo banco, pero Es tenemos dos cuentas, una de otros ya. ingresos y la de cuenta donde depositan los fondos emitidos por el Ministerio de Por el Educación. ministerio, sí. Bien, ¿hay alguien más que trabaje con dirección directamente? ¿Hace esto? ¿O solo señor Evelyn? Bien, creo que solo señor Evelyn. Entonces, de aquí la importancia, quiero comentarles de un caso que de hecho está disponible en internet, por ahí lo estaba leyendo, de una auditoría que se le hizo a un centro escolar y esta auditoría duró más o menos 3 meses, en donde se registra que prácticamente en un periodo de 3 años no hubieron movimientos. Digo movimientos, por ejemplo, de este tipo de conciliación bancaria, no hubo movimiento de remesa, no remesaron esos otros ingresos, se omitió el pago de AFP, se omitió el pago de bonos, se omitió el pago de seguro para personal que estaba contratado de forma eventual, no se le pagaron vacaciones, creo que era gente de mantenimiento, y por ahí hubieron varios movimientos que no fueron registrados. Entonces, al final, a la hora de sacar los saldos, ¿verdad? La persona que era la representante del CDE, pues prácticamente tuvo que responder por un monto un poco más de $100,000 que no estaban registrados, pero que sí estaban siendo cobrados anualmente para, se suponía, ¿verdad? Para el funcionamiento de la institución. Muchos pueden decir de que a lo mejor fue por desconocimiento, a lo mejor fue que era una persona que era principiante o que se confió del contador, por así decirlo, porque entre los registros figura una persona de contador y se suponía de que el contador era la persona que estaba haciendo todos estos registros y se suponía que esta persona había confiado en el trabajo del contador. Ahora, mi institución puede tener un contador, mi institución puede tener, en este caso, un tesorero que tenga conocimiento sobre el manejo administrativo de la institución, pero al final quien va a responder ante las autoridades, obviamente, por una equivocación de ese tipo, será mi persona. Entonces, no se le puede delegar la función de administrar a otra persona sin supervisar, porque en este caso yo no quisiera pensar mal de la persona, pero yo pienso de que quizás no supervisó, no siendo mal pensado. Dígame. A eso lo que iba a decir, lo que usted está mencionando, y sí. ahí realmente el rol del asesor financiero de las escuelas es bien importante, y cuando él no lo hace como debe de ser, así como está el asesor pedagógico, que ellos hacen cualquier otra cosa menos es asesorar, porque la palabra realmente la palabra es asesorar, no ir a dictar órdenes o a fiscalizar, sino a asesorar cómo hacer las cosas. Y el Mire, asesor financiero, bien feo como llegan algunos. Yo sí. he visto casos de una prepotencia bien complicada. Entonces,
allí dejan mucho que desear. Fíjate, yo digo que en la legislación debiera de Sí. también darle una pequeña llamamiento a esos asesores. Yo estuve en una escuela aquí por el lado de Metapán, Sí. donde el director que había entregado un licenciado, un asesor que ya falleció, lo sacó porque había muchas inconsistencias. Pero por las cuestiones de política y los sindicatos no lo sacaron, no que lo quisieron, lo trasladaron a otra escuela, pero ya como docente, no como director. El chiste es de que el asesor financiero se dio cuenta de que él tenía 10 años que no cuadraba. O sea, que no hacía la famosa conciliación, que los bonos no los cerraba ni nada. Y yo le platicaba con el asesor, mire, disculpe, ¿y cómo es que le siguieron dando bonos de funcionamiento si él no había cerrado el año? Y hay escuelas que no han cerrado algunos bonos, ya están amenazando a todos los maestros que no les van a pagar. Y a esa escuelita, a él no le decían nada, simplemente le seguían dando, de tal manera que cuando a él lo removieron, a él, ese fue el castigo. Ni siquiera le dijeron que hiciera un reembolso, ni nada. Y la directora que quedó en funciones me dice que a mí me están cuestionando por acciones de años que yo ni siquiera estaba acá. Y ahí me tienen una demanda. Que como yo soy el que estoy representándome, y le dije yo, mire, ¿usted cuándo lo recibió? Y no, como decía el profe José Daniel, que recibía y no firmaba, no chequeaba lo que estaba firmando, ¿no? Entonces es que solo me dieron la plaza y yo solo me asignado, me dijo, sí, pero parte de eso es parte suya. Y el asesor, no se le ocurrió pedir una auditoría. Entonces le digo yo, ¿y el asesor financiero qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Qué rol le persigue? Entonces, esa es la medida. Yo siento que el Ministerio de Educación en algunos cumple. Y es que en otros casos esta una parte es gran la errada complicada, que porque es culpable los asesores. correcto, pero en este caso, a la hora de ir a hacer la auditoría, ahí no, como que no van a buscar al asesor ni al asistente técnico, sino que ahí van a buscar directamente al director, porque de hecho en este documento que les estoy mencionando, el peso de toda la responsabilidad iba directamente, y ahí señala a la señora presidenta del CDE, así dice, a la señora presidenta del CDE, y se le comunicó que se encontró tal y tal cosa. Luego pasa a otro documento y así sucesivamente se le iba comunicando cada uno de los hallazgos que se encontraron. O sea, al final, esta persona no era, quizás era un caso un poco diferente al que usted nos plantea, porque es una persona, la que usted nos plantea es una persona que acaba de recibir la dirección. Y esta persona de la que yo les estoy hablando es una persona que por denuncia ciudadana le llegaron a hacer una auditoría. Y en esa auditoría salió que tenía 3 años de no hacer esto de la conciliación, esto de las remesas, tenía 3 años de estar recibiendo pagos voluntarios de padres de familia. Describe la institución, que la institución es un complejo educativo y tiene 4 tiendas, tenía ahí el ingreso de 4 tiendas, pagaba eventualmente personal ahí para que le llegara a ayudar, compraba leña, pagaba cocineros, etcétera. Y pues nos damos cuenta al leer estas cuestiones que en cosas así bien mínimas podríamos cometer errores, porque por ejemplo, si yo contrato a un cocinero, por decirles algo, ustedes saben que a esta persona yo le tengo que pedir el número de DUI y pedirle una firma cuando se le cancele. Entonces, en los hallazgos que se encontró, solo decía que se le había dado X cantidad de dinero por X cantidad de tiempo, pero se desconocía el nombre de la persona, el número de DUI de la persona,
el tiempo que estuvo ahí, etcétera. Igual a las personas que estuvo contratando, por ejemplo, como vigilantes, o a las personas a las que le compraba leña, se desconocía quiénes eran. Entonces, estas cosas que parecen ser insignificantes en registros tan rigurosos como estos, no se pueden omitir. No es información que se debería de omitir. Y como les digo, tampoco se puede asumir desconocimiento de esto. Porque aquí lo que procedería, pienso yo, hubiera sido, bueno, si yo no conozco, entonces pregunto, me asesoro de alguien que sí sabe. A lo mejor la señora se equivocó, tomó malas decisiones y ahí están las consecuencias. Pero sí, lo que el profe José David dice es cierto. Se culpa solamente al director de muchas cosas cuando el director debería de tener el apoyo, en este caso, de esta persona que está cerca, que es el asistente, el asesor pedagógico. Vemos el papel del asesor pedagógico en nuestras escuelas como una persona que llega a fiscalizar. Y lastimosamente fiscalizan áreas que a lo mejor no son ni de su competencia. Sugiere y manda en decisiones que no tendría que sugerir ni mandar, porque son acuerdos colegiados a los que llega el director con sus profesores, pero vemos el papel de ellos un poco fuera de contexto. Pero bueno, eso será otra plática. Licenciada. Sí, dígame, señor. Puedo participar, fíjese de sí, que, claro. Pero yo siento de que sí, definitivamente esa es competencia del director, ¿verdad? Porque no se puede confiar. Yo puedo no saber a lo mejor, pero puedo asesorarme y estar pendiente del trabajo que se está haciendo y que realmente las planillas que se pagan lleguen con firme y sello del banco, ¿verdad? Correcto. Entre algunos pequeños detalles, pero yo considero de que también hay instituciones de que realmente como que hay un compadrazgo allí entre las autoridades del Ministerio de Educación, porque también, yo conozco una institución que el director tiene desde el 2015 que no ha liquidado, y le digo que es un complejo y es bastante dinero el que les asignan, sí. Y va a creer de que no ha liquidado desde el 2015 y siempre le asignan fondos cada año, y se supone que con un año que una institución no esté al día con sus liquidaciones, no se le puede confiar más dinero si no ha respondido ante cierta cantidad que ya se le confió, ¿no? Entonces, a veces uno se queda con mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Cuando ve ese tipo de actuaciones de parte de las autoridades, cuando se sabe que esa persona no ha liquidado, y sí se sabe que no ha liquidado porque ahí están que lo llaman y le llegan auditorías y no sé qué, por qué le siguen asignando fondos, pues le llegan las auditorías, pero no hay ninguna consecuencia. Pues fíjese de que sí, porque por ejemplo en el año 2019 yo sé de que les dejaron ahí cuánto dinero tenían que reintegrar, y el director, bastante sinvergüenza, lo que hizo es ponerles una cuota a los profesores que ellos tenían que dar de su bolsa, y los profesores molestos porque ellos nunca los toman en cuenta para tomar decisiones, ni a los del CDE, ni mucho menos a los demás docentes, ¿verdad? Y los obligó a que hicieran una fiesta para recaudar fondos para poder pagar ese dinero. O sea, bien injusto, ¿verdad? Y como le digo, siguen asignándole fondos. Entonces ahí sí tiene que ver el Ministerio de Educación. Algunas de las autoridades en todos los niveles, señor. Sí, exacto. Sí. Sucede allí bueno, en todos lados. ¿Perdón? Que terminan de opinar de lo que decía la señora Evelyn. Con permiso. Sí. Sí, licenciada, sí, realmente ahí donde yo veo que los procesos jurídicos existen, claro, como dice la señora Evelyn, pero el problema es que el compadrazgo es más grande. No, si es que la corrupción está en todos lados, profe. Yo conocí aquí en Sonsonate un compañero, un colega docente, que él tuvo un problema
un año se retrasó y fichas para cuadrar lo que era el famoso bono de alimentos. Sí. En aquel entonces era un bono. Bueno, pues el asesor financiero lo mandó a llamar y le dijo, para tal fecha, si usted no ha hecho y no ha cuadrado, va a tener problemas. Porque él metió a recibir lo que era aquellas facturas que no eran legales, no tenían el código de barra y eran facturas no Facturas adecuadas. comerciales de las compradas en Comerciales. librería. Entonces, al final, en términos de un año, 6 meses, lo pasaron allá a lo que es el Tribunal de la Carrera Docente, no, sí, ahí es, y de una vez no solo lo destituyeron de la plaza, sino le quitaron el escalafón para no poder hacer uso de su título 10 años. Imagínense. Lo inhabilitaron por 10 años. 10 años. Y bueno, hay veces que me lo he encontrado el compañero, todavía me falta 2, me dice. Y usted cree que después de haber hecho ese proceso que lo va a sacar, va a haber chance de que lo recuperen. No lo van a recuperar. Entonces son cosas que No, para y uno, es bien injusto. sí, Es bien injusto para porque uno, hay personas que han agarrado la escuela como que es su finca personal. yo le digo Y que hay se unos conocen que sí casos. aplican, los castigan severamente, y hay otras Sí, personas que son de escuelas complejos, como decía la señora Evelyn, y realmente sí, no le hacen nada. Entonces yo digo que allí sí. hay el famoso partida adicional para el técnico o asesor financiero, porque ahí eso es el que lleva esa gestión. Pues. ¿Cómo le va a decir, mire, asignenle otra partida? Lo que le toca es quitarlo del puesto y ponerlo como docente y asignar a otra persona, pero no lo hacen y ellos siguen siendo cómplices de esa mala gestión, como decía la seño Sí, que desde el sí, sí, 2015, ¿verdad? Bueno, sí, solamente es les... correcto. Gracias. Yo sé que ustedes conocen casos de este tipo, ¿verdad? Y de repente resulta antisonante a los oídos y es un poco frustrante en realidad ver cómo la corrupción llega a todo nivel y está en todas las esferas. Eh, Hay personas que, bueno, como dicen, ¿verdad? Por dinero se hace de todo. Y la verdad es que aquí nos enteramos que muchas personas, muchos líderes, los directores son líderes, obviamente, muchos líderes, eh, pues se aprovechan del cargo, ¿verdad? Esa gran responsabilidad que ellos adquirieron a la hora de ganarse ese nombramiento de dirección, pues se queda bien pequeño cuando se ven las malas decisiones que se toman, cuando se ve la mala administración, la mala gestión, la inconformidad del grupo de docentes, ¿verdad? De colaboradores en este caso, que muchas veces los mismos docentes dicen que lo que se está haciendo pues no está bien, ¿verdad? Se podría actuar o trabajar de otra forma. Quizás aquí a la hora de ver todo eso no quedaría más que decirse a uno mismo, pues si estoy en ese puesto, no voy a hacer lo que estoy observando en este momento, ¿verdad? Porque la verdad es de que la ley le faculta a usted para tomar decisiones, pero tienen que ser decisiones inteligentes. La ley le faculta a usted para administrar y le dice cómo administrar, le dice cómo organizar, le dice cómo llevar de forma ordenada cada uno de los elementos que le son asignados en la dirección. Y aquí sí ya es decisión suya la forma de cómo lo va a llevar, porque sabe que al final, pues en algún momento eso va a tener consecuencias. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo del trabajo que usted ha hecho. Pero esto ya queda a conciencia de cada uno. Volviendo. Sí, dígame. Hola, Hola. y la otra situación es de que puede suplir una necesidad momentánea, pero va a ser señalado para toda la vida. Y Sí, claro. aparte de eso, le deja problemas a sus
progenitores, ¿verdad? Porque la ley, aunque la persona muera, siempre abarca a los hijos de uno ante una situación de malversación de fondos. Lamentablemente es así. No, claro, o sea, ustedes saben que en el caso de los fondos públicos, si usted plantea un buen proyecto, usted sabe que el Ministerio de Educación le va con facilidad, pues quizás no tanto con facilidad, pero tiene la certeza que en algún momento le va a desembolsar X cantidad de dinero. Quizás queda a conciencia suya cuánto va a gastar. Si realmente el proyecto que usted presentó lo va a, o más bien el monto que usted presentó para ese proyecto lo va a invertir al 100%. Y si le sobra algo, ¿qué es lo que va a hacer con ese sobrante? Aquí yo pienso de que ya son decisiones personales en las que muchas veces los administradores se ven tentados, ¿verdad?, a tomar algo de ahí porque saben que pues ese dinero ya está ahí. Pasa con los directores, pasa con los alcaldes, pasa con los gerentes de las empresas, etcétera. Entonces, repito, vemos la corrupción de diferente forma, disfrazada de diferente forma, en diferentes ámbitos. Y para tomar una mala decisión, eso es en un segundo. El problema son las consecuencias que se vienen después. Bien. Razones por las cuales el saldo en los libros no concuerdan con el saldo en bancos. Estos son, por mencionar algunos, sé que a lo mejor ustedes conocen otros, pero estos son a manera de ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, cobro por servicios bancarios, de repente el banco no le dice a usted, no le avisa que le va a cobrar un extra, y por ahí se le va acumulando de $1, $2, $3, y ya eso ya le mueve los saldos. Depósito de cheques sin fondo, como decía allá la señora Evelyn, cobro de documentos o pago de documentos. Esto puede ser razones por las que usted está en el libro, y ya a la hora de pedir la conciliación del banco, por ahí los saldos van cambiando. ¿Cómo se hace una conciliación bancaria o cómo se debería hacer? Bueno, el Ministerio de Educación ya tiene un proceso de cómo se tiene que hacer. Sin embargo, si esto fuera o si esto no fuera una conciliación bancaria para el Ministerio de Educación, tendríamos que tomar lo siguiente. A partir del saldo en libros se llega al saldo según el estado de cuenta. Se hace un comparativo, obviamente. Se parte del saldo de bancos, obviamente, porque lo pido con anticipación, pido el estado de cuenta de la chequera en este caso, y a partir de eso yo hago el comparativo. Se parte el saldo de banco para llegar al saldo en el libro. En este caso con el Ministerio de Educación. Y luego se parte de ambos saldos hasta llegar a un saldo conciliatorio. Ya les voy a mostrar un ejemplo. El procedimiento para conciliar el saldo en banco es que se anota el saldo que aparece en el estado de la cuenta del banco y luego con los comprobantes de depósito se verifica si los depósitos realizados por la entidad concuerdan con los depósitos que aparecen en el estado de cuenta. Esto es importante porque de repente el banco, como les digo, genera cobros que no están contemplados y de repente esas cifras pues hacen mueven los saldos. Luego se identifica en orden numérico los cheques girados que hayan sido pagados por el banco de acuerdo al estado de cuenta. Por eso es importante mantener, custodiar y obviamente registrar cada uno de esos cheques que yo estoy emitiendo. La copia tiene que quedar, el taco tiene que quedar pues lleno completamente para evitar la falta de información a la hora de hacer el comparativo. El saldo en el libro lo voy a conciliar de la siguiente forma. Primero voy a anotar el saldo tal como aparece en los libros de la entidad, que en este caso sería el libro de ingresos, egresos, el libro de bancos.
Luego se revisa si existen cobros de documentos e intereses realizados por el banco, ya con la conciliación del banco en mano. Se verifica si se han efectuado devoluciones, si fuera el caso de una entidad diferente a la de una institución educativa. Aquí hay 3 elementos que puedo verificar, por ejemplo, cargo de servicios bancarios, cargo por cobro de documentos o pago por documentos e intereses. Y luego se verifica las notas de abono registradas por el banco que no han sido anotadas en el libro de banco. Hay algunas que podría ser por descuido, a lo mejor, que no se registraron. Entonces, por eso es importante ir guardando toda esa documentación en un lugar específico. Y luego se verifica si no hay algún error. Aquí hay un ejemplo de conciliación bancaria para una entidad diferente a una institución educativa, en donde el saldo conciliado en banco es igual a $36,060 y el saldo conciliado en libro es igual a $36,060. Aquí lo que se hace es una descripción de los movimientos que hubieron al 30 de noviembre, ahí se me fue esa letra M, al 30 de noviembre de un año específico, y a la hora de hacer la conciliación, pues se hacen las operaciones necesarias para llegar a la misma cantidad, tanto en banco como en libro. Los movimientos pueden ser un poco diferentes porque los documentos que se concilian para este ejemplo, pues varían un poco, pero el saldo al final es el mismo. Se hace una revisión, el contador es el que hace la revisión y es el que hace la conciliación. Lo firma él, lo firma el propietario y lo firma el tesorero o el encargado, en este caso, de la caja. Les decía que el Ministerio de Educación tiene una matriz que es la que nos dice que se debe llenar para hacer una conciliación bancaria. Lleva estos elementos y esto se hace a partir de la intervención del CDE. En este caso, el presidente del CDE, que es el director, porque él es el responsable de hacerlo, solicita una vez al mes, porque así lo dice el ministerio, una vez al mes, los estados de cuentas bancarias a los bancos o al banco donde tiene cuentas. En el caso, debe verificar los datos que le arroja ese estado de cuentas con el libro de banco y la chequera para revisar los cheques emitidos y conciliar o comparar ambos saldos. Suma los saldos del libro de ingresos y gastos de las diferentes transferencias, cantidad que debe coincidir con el saldo del libro en bancos. Hay que tener en cuenta que en este caso, repito, el banco de repente hace cobros que están de más. Sin embargo, estos cobros casi siempre están reflejados en el detalle de esa conciliación. Cuando se trate de la cuenta de otros ingresos, se debe verificar contra el libro de ingresos y gastos de esta fuente y la chequera, y se concilian obviamente los fondos. El tesorero en este caso, porque así es el proceso, el tesorero elabora un informe en donde da fe que se hizo dicho comparativo, dicha conciliación, y luego el director en este caso, si él ve que en la conciliación bancaria hay saldos que no se reflejan en el libro de bancos porque le han cobrado intereses, le han hecho cobros innecesarios, puede reclamar inconsistencias en un periodo no mayor a 10 días, dice, después de haber recibido la conciliación. Bueno, estos son 3 sitios
que visité y que se los recomiendo para la elaboración de esta clase. Bien, no sé si tienen preguntas sobre la conciliación bancaria. Una, una pregunta, licenciada, Dígame. referente cuando hay esos cobros, ¿eso lo vamos a registrar como gastos? ¿O qué es lo que establece el Ministerio de Educación en cuanto a que no coincide? Por ejemplo, en el caso el banco ha cobrado por uso de cuenta o recargo de algo ahí. En realidad, quien tiene que, no, tendría que corroborar con el banco, porque si el banco no le ha dicho que le va a cobrar por el uso de la chequera, por ejemplo, o por X cantidad de cheques emitidos, tendría que conciliar con el banco cuánto va a ser el cobro. Así usted ya sabe que eso lo va a agregar como gasto. Pero si a usted le están cobrando algo que usted desconoce por qué se lo está cobrando el banco, entonces tiene que hacer el reclamo. Porque yo he oído algunos compañeros docentes que dicen que cuando ellos emiten un cheque sin fondos, ese monto no lo paga el ministerio, no que lo paga el docente. Lo mismo cuando le ponen una multa por cancelar planillas de seguro o AFP fuera de fecha. Dice, eso no sí, lo cobra, no lo paga ¿cómo se llama? El ministerio, sino no que lo paga el ministerio, pero ahí en este caso es descuido de la función, porque por ejemplo, yo como director debo de estar al tanto de cuántos son los fondos que tengo en las cuentas para poder emitir un cheque y de las responsabilidades que yo tengo como administrador, también debo saber cuándo es el periodo que la ley me otorga para presentar AFP, para presentar seguro. Eso está normado. Y si yo no hago ese proceso, pues obviamente la responsabilidad de cancelar cualquier multa sí es mía, pero eso es por descuido. entonces cuando sale un recibo, viene aparte de lo que es multa. Sí, en este caso tendría que ser aparte. Porque la colocan en el mismo, ¿cómo se hace el remanente? No se ¿Perdón? pudiera. ¿Va? No, no se Si bien, podría. No, ahí no se tendría que podría. cada uno por separado. Tendría que ser por Solamente. separado. Y la otra es que también, acuérdese de que el ministerio en el lineamiento dice que el presidente, o sea, el director, debe revisar bien la conciliación y si él ya hizo el comparativo de los saldos que tiene con la conciliación y en la conciliación le aparece esa inconsistencia, tiene que ir a reclamar para que se lo arreglen. O sea, cualquier monto que no se ha acordado previamente tiene que ir a hacer el reclamo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, bien. Pues si no hubiera otra consulta, nos quedaríamos hasta acá. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana